La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia de un tribunal de familia que rechazó una demanda por violencia intrafamiliar presentada por un hombre en representación de él y de sus hijos. Los niños no declararon en contra de su madre, lo que resultó clave en el veredicto del tribunal al no existir otras pruebas. Un hombre presentó una demanda por violencia intrafamiliar contra su expareja en representación propia y de sus hijos de 12 y 11 años de edad. La madre argumentó que no existían antecedentes que legitimaran la acción, algo que finalmente fue corroborado por el primer Tribunal de Familia de Santiago, fundamentalmente porque los niños se negaron a declarar en su contra. Este es un caso de violencia intrafamiliar en la cual un padre denuncia actos de violencia que realiza la madre en perjuicio de este padre y en perjuicio de sus dos hijos que son menores de edad. Lo novedoso de esto es que el padre, cuando ejerce la acción, la ejerce en representación de sus hijos, pero no hay ninguna consulta hacia los niños sobre su intención y opinión de poder ejercer una acción en contra de la madre. El fallo de la juez recoge tres principios fundamentales, que es, primero, entender que los niños en materia proteccional y en materia de cautelares se entienden como sujetos de derecho y no como un objeto que puede estar a merced de las pretensiones de los padres. Justamente al no existir una acusación de los mismos niños respecto de los hechos mencionados por el padre, no se configuran los requisitos esenciales que contempla la Ley de Violencia Intrafamiliar y la legislación sobre tribunales de familia. Para Karen Hoyuelos, magistrada que redactó la sentencia, tuvo especial relevancia la Convención de los Derechos del Niño y las directrices establecidas especialmente en el Comité de los Derechos del Niño en su observación número 14. Y nosotros tenemos que, como Tribunal de Familia, siempre darle cumplimiento a las instrucciones que da tanto la Convención de los Derechos del Niño como el Comité de los Derechos del Niño con sus distintas observaciones. Dentro de sus observaciones, por ejemplo, la observación número 14, que es muy relevante, habla de cómo el interés superior tiene que, le obliga a todas las instituciones del Estado a tener en cuenta lo que opina un niño y a sopesar cuáles van a ser las consecuencias positivas o negativas de la decisión que uno adopte. En estos casos no basta con que el padre o la madre denuncien un hecho de estas características, ya que la declaración de los niños es relevante y se valida con el respaldo de un curador ad litem, que es asignado para representarlos en el juicio, considerándolos así sujetos de derecho y no objetos. En este caso, la sentencia fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que agregó otro argumento. Si siguió en la Corte y en la Corte de Apelaciones, la Corte dictó una sentencia confirmando la sentencia de primera instancia y señalando algo un poco más novedoso, que es que el curador, al representar a los niños, en el fondo, dejaba sin legitimación activa al padre para poder apelar de la resolución que perjudicaba, según él, a los hijos. Es decir, la Corte estimó que no había perjuicio para el padre porque él no representaba a los niños, sino que era el curador ad litem en este proceso judicial. La Corte confirma este fallo y también determina que lo importante de esto es que los niños estuvieron representados en un juicio, ¿cierto?, legalmente tramitado, y se hace valer la voz de los niños en ese sentido en este fallo. En este caso, el razonamiento distingue que se habla de niños de 12 y 11 años y que las circunstancias que rodean la denuncia no acreditan la supuesta agresión. De ahí para la magistrada la importancia del rol de los curadores, que se entrevistan con los niños para luego hacer la representación. Que efectivamente casos complejos y graves, que independiente de que la voluntad del niño no sea condenar, uno tiene que también vislumbrar cuáles son todas las distintas aristas del caso en particular. En este caso particular no se daban esos casos de gravedad y se trataba de niños más bien grandes que tenían muy claro la situación que vivían con cada padre o con cada madre. Otra de las dudas responde a si existe un trato distinto para las denuncias, tanto en su presentación como en su proceso, dependiendo si quien las hace es un hombre o una mujer. No hay ninguna diferencia porque nosotros estamos obligados por el principio de igualdad. En el sentido, nosotros vemos la violencia en forma general para hombres o mujeres, ¿ya? Efectivamente, la tendencia habla más bien de que las denuncias son más bien presentadas por mujeres, pero hay muchas denuncias presentadas por hombres y nosotros les damos el mismo tratamiento. Mismo tratamiento para los denunciantes de la violencia intrafamiliar, que deben acudir a las policías, el Ministerio Público y también directamente a los tribunales de familia.